Educación al día. Dirección General Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Buenas noches, oyentes. ¿Qué tal? Bienvenidos a la emisión número 21 del programa La Voz del Pensionado en este 23 de julio del año 2025. Hay cambios, hay renovaciones en el Congreso de la República, pero también muchos problemas. Tenemos serias dificultades en materia de salud, en materia prestacional, muchas dificultades. Ojalá que todo se resuelva favorablemente al magisterio y a los beneficiarios. Estamos en la tarea desde la ANEP, Asociación Nacional de Educadores Pensionados, en la tarea de exigir y presionar que se cumpla el acuerdo 03, que se le cumpla a los maestros, a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, con una salud de calidad, oportuna y digna. Este es el programa La Voz del Pensionado de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Antioquia y también nacional, con el apoyo y la coordinación nacional de José Arnulfo Bayona, fiscal de la ANEP Nacional, de Gilberto Espino Marroquín, presidente de la ANEP en el departamento de Antioquia, de la Junta Directiva de la ANEP. La presentación de este su amigo de siempre, Omar Arango Jiménez. Bienvenidos, oyentes amables, a su programa número 21, La Voz del Pensionado. Muy buenas noches, José Arnulfo Bayona. Bienvenido a su programa La Voz del Pensionado. Buenas noches, Omar. Buenas noches, equipo técnico, y buenas noches, maestros y maestras pensionados de Antioquia y del país que nos oyen. Bueno, José Arnulfo Bayona, el saludo también y gratitud de Fabián Henao Carmona, el productor de su programa, de la Junta Directiva de la ANEP, de los amigos que hacen parte de esta producción genial del apoyo de La Voz del Pensionado. Bueno, José Arnulfo Bayona, cuéntenos, se dio el 20 de julio pasado un hecho muy importante, la intervención del presidente Gustavo Petro, la reacción de la oposición, pidieron réplica, hubo un rifirrafe tremendo, pero el presidente salió por lo alto, salió con mucha dignidad, mucha claridad. ¿Qué valoración hace usted del discurso del presidente Gustavo Petro, de la intervención de Gustavo Petro en la instalación del Congreso el pasado 20 de julio? Y también, ¿qué opina de la nueva mesa directiva? Sigue usted. Bueno, mira, yo escuché con mucha atención. Bueno, pero primero quería decirte una cosa que es muy novedosa. Eh, Cada año hay una parada militar en Bogotá, de las fuerzas militares y todas estas cosas. Hacían un desfile muy tradicional. La gente asistía poco a esos desfiles. Y, los equipos que se presentan, los batallones o como se comandos, qué sé yo, que se presentaban, pues no eran gentes, eran como, como, ¿qué diría yo? Pues como gente, como una cosa por cumplir. Pero yo observé el de Santa Marta, que fue completamente novedoso. Fue una celebración más que de las fuerzas militares, de, de la población, de grupos folclóricos, campesinos, populares, de mujeres, de jóvenes, que le hicieron un homenaje al libertador Simón Bolívar, eh, y al presidente de la República y su comitiva que estaban allí al frente de eso, con mucho entusiasmo, mucho colorido, mucho folclore, eh, colegios, grupos de teatro, comparsas. Ella era más un carnaval de esos de celebración de la independencia, y se veía la alegría de la gente frente a la presencia de Gustavo Petro, que es muy importante señalar. Pero luego me enteré por la misma boca de Petro que hubo 45 desfiles en todo el país.
el conmemorativo por primera vez fuera de Bogotá fue el de Santa Marta, pero en Bogotá hubo una cosa espectacular y lo más espectacular es que por primera vez vemos a la gente integrada con las Fuerzas Armadas, con los militares, con los policías, con todo este cuento de la gran parada militar. Y uno veía que la presencia era numerosísima de batallones y todo ese tipo de, digamos, parafernalia militar que se hace en esas épocas. Es decir, salió una gran parada militar en Bogotá, primero en Santa Marta, luego en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, en todas las capitales y en por lo menos 10 o 12 municipios, lo cual muestra, digamos, una presencia, algo así como de respaldo a la gestión del presidente Petro. Eso no se había visto nunca, pues. Y eso tiene que ver, más adelante les voy a contar que vi una entrevista en RTBC, de Holman Morris con el ministro de Defensa. Sabes que él es un general de la República que le quitaron el uniforme para volverlo ministro civil, pero es un militar. Pero entregó muchísimos datos que vale la pena que los conozcamos nosotros. En el evento ya propio de la instalación, todos los años se hace la instalación por parte del presidente de las sesiones parlamentarias del año siguiente, en este caso del 2026. Lo que hizo Petro, a mi manera de ver, fue oh, mm, hacer alarde de su condición de intelectual, académico, político, analista, profundo. Hizo un discurso muy serio, sin menos epítetos de los que él acostumbra a hacer en los discursos agitacionales de las movilizaciones y todo esto. Hizo eh, un discurso con argumentos y con datos que el país no conoce o no conocía, o que los medios no habían permitido que el país conociera, porque se presentan solo a través de RTBC y la cobertura de RTBC, aunque crece en el país, no es lo suficiente para que el país conozca cuáles son las realizaciones de Petros. Y lo digo porque lo dijo en medio de una campaña sistemática, mediática, de calumnias, de tergiversaciones, de intentos de golpe de Estado. Está claro, está demostrado que va a haber unos golpes que han intentado por múltiples vías eh, eh, hacer un golpe de Estado o asesinar al presidente. Parece que hay una alianza de las mafias eh, que él llama la nueva Junta del Narcotráfico. Es una junta que ha internacionalizado el narcotráfico, porque en Colombia ya no tenemos solo capos del narcotráfico muy distinguidos, sino que hay capos del narcotráfico, pero colombianos, pero también italianos, pero también españoles, mexicanos, de Malasia, etcétera. Es decir, uruguayos. Es decir, que hay una junta que es la que eh, ha dado la orden de asesinar a Petro. Es mucho más grave que lo que se habla en el país de un golpe de Estado blando, este tipo de cosas. Es decir, en el último artículo que yo escribí digo que está latente la idea del golpe de Estado y que los golpistas aliados con las mafias no van a renunciar o a darle un golpe de Estado o a asesinarlo, y que esa decisión va hasta el 6 de agosto a las 12 de la noche del 2026, es decir, 12 horas antes de que el hombre se despida de su presidencia. Y ese es el riesgo que estamos corriendo. Pero pues volviendo al cuento de la presentación del presidente, conocimos muchos datos. Mira, conocimos, por ejemplo, que hay 950.000 estudiantes con matrícula gratuita en las universidades públicas del país. Es decir, que hay un incremento de cobertura de la universidad pública en Colombia de más del 90%. Creció. Eso financiado por el Estado. Es decir, matrícula gratuita, educación gratuita en las universidades públicas. Ese dato no han podido controvertirlo, es una realidad absolutamente incontrovertible.
Y eso, a esos cupos, a esas universidades ingresan las gentes de estratos uno 2 y 3 a lo mejor 4 porque las universidades privadas, y él dijo una cosa, un dato que es muy interesante, con lo que el Estado le estaba pagando o le está pagando, porque él dice que no va a acabar con ser piropago, sino que va a permitir que los chicos que fueron engañados con ese cuento de ser piropaga, él va a permitir que la gente termine. Entonces, adicionalmente a lo de ser piropaga, dice, con lo que le damos a un estudiante de ser piropaga, nosotros financiamos 100 cupos en las universidades públicas. Es decir, lo que un pilo paga eh, eh, percibe por el auxilio del Estado, y con eso se financia el ingreso a la universidad pública de 100 estudiantes de estratos 1 y 3. Ese es un dato para mí muy importante porque es una idea de democratización del saber, de la investigación y de la ciencia. Entonces, ese es un primer dato muy interesante. Dijo además, por ejemplo, que comparativamente en el gobierno de Santos, como producto del acuerdo de paz con las FARC, sobre el punto primero de la reforma agraria, Santos había comprado 8.000 hectáreas, es decir, de 3 millones de hectáreas que están acordadas de tierra fértil para los campesinos y las campesinas de Colombia. Santos había comprado 8.000 hectáreas. Y Duque, el títere de Uribe, había comprado 1.000 hectáreas. Y aquí este hombre ha dicho, les hemos entregado 601.000 hectáreas a los campesinos y las campesinas de Colombia. Y eso tiene una consecuencia. La consecuencia es que con esa, porque no solo entregan la tierra, sino que les dan crédito y asistencia técnica. Y eso es lo que ha redundado en un crecimiento de la economía en el campo de la agricultura, que creció 9,8% por primera vez en la historia de Colombia. No es que por primera vez en 10 años, en la historia de Colombia, por primera vez la agricultura empieza a tener un peso importante, es decir, superó incluso los ingresos que le reporta a Colombia las exportaciones de carbón, por ejemplo. Entonces, esa es una realización que nadie puede tapar, que está ahí, que todo el pueblo sabe, que los medios de comunicación saben, pero ningún medio de comunicación prepago de este país al servicio del imperialismo y del uribismo y de los empresarios va a decir estas verdades que presentó Petro, aunque pues ese día había como en conexión de caracoles, era una vaina como las alocuciones del presidente de obligatoria transmisión. Entonces, digamos, eso es un dato muy, muy importante para el país porque si bien es cierto, no hay una reforma agraria, sí hay una intención, sí hay una materialización o pasos muy importantes hacia la materialización del acuerdo de paz con las FARC. Claro que ¿Sí sí. Bueno, escuchamos? bueno, Arnulfo, vea, vamos a seguir evaluando porque tenemos que escucharlo a usted sobre cómo ve la nueva dirección del Senado de la Cámara, será favorable o no. Y lo segundo es cómo analiza usted el comportamiento de la oposición, lo Sí. que dijeron en la réplica. Ya volvemos con usted. Primero vamos a escuchar, porque tenemos serias dificultades en materia de salud en el departamento de Antioquia y en todo el país con el cumplimiento del acuerdo 03. Ujú. Y precisamente ya vamos a asistir, como lo habíamos dicho, tenemos una reunión de veeduría de salud en la sede de Undidea. Hemos sido invitados de manera especial a esa reunión como pensionados, como ANEP. Creo que son espacios que se van ganando, tal como lo hicieron allá en Bogotá, en Cundinamarca, ustedes como ANEP. Acá en Antioquia también vamos a ganar ese espacio, porque necesitamos ir y plantear allá qué va a hacer el FOMAC, qué va a hacer Fiduprevisora para que se cumpla el acuerdo 03 y sobre todo los pensionados, porque los pensionados, como le hemos dicho, retirados, no tenemos voceros, no tenemos doliente en estos escenarios tan importantes. Vamos a escuchar y volvemos con usted, amigo José Arnulfo Bayona, a dirigentes de la ANEP en el departamento de Antioquia, la fiscal Noemí Tamayo, Ah, qué la bueno. dirigente Leticia Pareja y a un compañero pensionado muy
activo todavía acá en las luchas por la salud y el bienestar de los maestros, se llama Fabián Castrillón. Escuchémoslo entonces y ya volvemos con José Arnulfo Bayona. Este es el programa La Voz del Pensionado. WhatsApp 310-442-4775, 310-851-4893 es el WhatsApp oficial de la ANEP en el departamento de Antioquia. Escuchemos lo que dicen los pensionados sobre el serio problema de salud. Bueno, saludando a los pensionados y a toda la comunidad educativa que nos están escuchando a esta hora. Decir que el tema de salud es un tema que sigue grave. ¿Por qué? Porque las citas con los especialistas son demasiado espaciadas y cuando está llegando el momento de cumplir la cita las cancelan. También se presenta en este tema que no hay agendas. El cumplimiento con la entrega de los medicamentos es muy irregular. Unas veces entregan los medicamentos completos y la mayoría de las veces quedan pendientes. Y muchos de esos pendientes, según la información de los docentes, cuando van a reclamarlos, ya que figura allí que ya han sido entregados. Entonces, esto es una corrupción. Y les pedimos el favor a todos los docentes, activos y pensionados, que tienen esta problemática de los pendientes, que reciban esto por escrito, que hagan el seguimiento respectivo para evitar que se hagan pagos por medicamentos que no han sido entregados. Lo segundo, no se viene cumpliendo con que los medicamentos que quedan pendientes deben ser llevados al hogar y sobre todo del maestro pensionado, porque es muy difícil para un pensionado que tenga que hacer 2-3 horas de filas para que le diga que queda con pendientes y tenga que regresar a hacer lo mismo. A pesar de que el FOMAC ha manifestado buena voluntad para solucionar estos problemas, la solución real no se les ve. Y un tercer problema que tenemos es el problema de la elección de la IPS, porque diario se vive diciendo que vamos a hacer la publicación de las IPS que están dispuestas a atender al magisterio, pero tampoco se acercan esos tiempos. Hay demasiada parsimonia y a mí me parece que se está violando el derecho que tenemos todos los maestros a escoger la IPS que nos represente y que tenga todas las con lo que se debe atender el tema de salud, y que realmente hayan los especialistas necesarios y que haya un stand de profesionales que puedan atender a nuestra salud, ya que los maestros pensionados son los que más cotizamos, estamos cotizando el 12%, por eso nuestras pensiones se ven menguadas y la pensión de un maestro jubilado queda como en el 61%, no es justo que después de que nosotros estamos sosteniendo prácticamente la salud de todo el magisterio, a nosotros se nos trate como de tercera clase. Bueno, primero un saludo a toda la audiencia de La Voz del Pensionado. Desde la Asociación Nacional de Educadores Pensionados queremos extender un saludo, un abrazo muy fuerte y nos unimos a la gran preocupación que en materia de salud tienen los maestros y las maestras de Medellín, de Antioquia, de Colombia, que es la misma situación de la salud, quizás con algunas diferencias de la salud del pueblo colombiano. La salud del pueblo colombiano es bastante delicada, es bastante grave. Este problema de la salud no es de ahora, no es solamente que lo estemos viviendo hace 1 año, 2 años, 3 años. Este problema de la salud del pueblo colombiano viene de tiempo atrás, porque la ley constituyó unas empresas prestadoras del servicio de la salud y durante muchísimo tiempo recibieron mucho dinero del Estado, dinero que esas EPS se fueron gastando o las fueron invirtiendo en otras empresas, quizás de las mismas prestadoras del servicio, que fueron entes particulares, entes privados.
y que hoy los informes que hay es que mucho de ese dinero se ha perdido, se lo han llevado a otras arcas particulares, privadas. Quizás con ese dinero construyeron clínicas, construyeron hospitales, es decir, IPS de esas mismas empresas prestadoras del servicio. Y hoy están planteando que el problema es del gobierno actual, de este gobierno que lo que ha hecho es cómo hacer el gran esfuerzo para que la salud del pueblo colombiano no sea tan grave. Los últimos informes que se tienen, tanto de la Superintendencia de Salud como del mismo Ministerio de la Salud y del Trabajo, es que hay grandes deudas, billones, hay más de 32 billones de pesos, billones con B larga, perdidos, embolatados. Y hoy esos grandes empresarios acusan a este gobierno del cambio que no responde a la salud del pueblo. Eso es falso. Tenemos que entender. Ahora, ese problema nos toca a los maestros, profundamente nos toca a los maestros, porque el FOMAC, que es el Fondo del Magisterio responsable de la salud de los maestros, pensionados, activos y retirados, hoy estamos sufriendo porque somos una población muy vulnerable. La población mayor que hoy estamos sufriendo, como también los maestros activos y sus familias, están sufriendo la grave crisis de la salud que tiene este país. Entonces, la invitación es, uno, a estudiar mucho el problema de la salud, es decir, profundizar en el acuerdo 03, creo que es del 2024, estudiarlo, buscarlo en internet, estudiarlo mucho. Dos, organizarnos, vincularnos a las organizaciones de maestros. Nosotros invitamos a que se afilien a la Asociación Nacional de Educadores Pensionados, y desde ahí hoy estamos planteando un plan de acción que nos lleve a decirle al FOMAC, que es el ente organizador del Estado para los maestros, para la salud del magisterio, que le responda a los maestros, porque de verdad que estamos cotizando un alto costo para la salud y no estamos recibiendo lo merecido. Es decir, nos niegan las medicinas, nos aplazan las citas, ¿sí? Son atenciones tardías, y cuando el maestro va con una crisis de enfermedad avanzada, ya cuando le atienden la cita, ya el maestro está a punto de irse, de morirse, y eso no es justo. Entonces te estamos invitando a que nos movilicemos, a que tomemos conciencia de que la lucha hay que darla entre todos, y que la salud es un derecho, no es un negocio, no es una mercancía, como la han vuelto estos grandes mercaderes de la salud, como lo que están haciendo con la nueva EPS, con Sanitas, empresas multinacionales extranjeras que vienen adueñándose de los dineros del pueblo colombiano. Y la salud es grave. Esta sociedad está enferma, está a punto de colapsar. Y entonces la invitación es esa, compañeros maestros y maestras pensionados y activos pensionados, a que nos unamos y luchemos juntos por una mejor salud y por una vida mejor y una vida digna para todos. Bueno, muy buenas noches para todos. La problemática yo la resumo en tres puntos. Punto 1, la dificultad para la asignación de citas. 2, la no asignación de especialistas. Y 3, la no entrega de los medicamentos. Ya todos mis compañeros pues fueron muy extensos en la exposición. Yo convoco, la invitación que yo hago es a todo el magisterio, activo y pensionado, a que nos pronunciemos ante este problema tan grave, porque para mí la salud es un derecho fundamental, es un derecho sagrado. La salud no se mendiga. Entonces yo le hago un llamado a todos los docentes, activos y pensionados, a que nos pronunciemos. Yo les hago una invitación. Afíliense a la ANE, Asociación Nacional de Educadores Pensionados. Aquí en esta organización van a tener todo el apoyo institucional para defender el derecho a la salud. Porque es que
la salud en este momento, como lo dijo el señor presidente Gilberto Ospina, la salud en este momento, en este país, es un negocio, está en manos de mercaderes. Y nosotros tenemos que pronunciar contra eso. La salud es un derecho fundamental, sagrado. Entonces, vuelvo y repito, mi llamado es a que nos pronunciemos y hagamos acciones de hecho para defender este derecho tan sagrado que es el derecho a la salud. ¿Qué problemas particulares ha vivido usted? A nivel individual, la falta, la no entrega de los medicamentos, la falta de los medicamentos. Es inaudito que uno vaya a una farmacia hasta 10, 15 veces a pedir que le entreguen a uno el medicamento. Yo a título personal lo he sufrido, lo hablo con conocimiento de causa. No hay derecho a que a uno le nieguen los medicamentos. Y el otro problema, la no asignación de especialistas. Yo llevo casi 2 meses pidiendo un especialista, un ortopedista, para una lesión que tengo en el tendón de Aquiles, y hasta el momento no ha sido posible. Entonces, vuelvo y repito, mi llamado es a que nos unamos, a que nos organicemos, a que nos pronunciemos contra este sistema de salud inoperante, deficiente y deshumanizado. Tenemos que ponerle las pilas, compañeros. Bueno, amables oyentes, estamos en La Voz del Pensionado. Es el programa que se emite todos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche por su emisora virtual educacionaldia.com.co, por los medios, las redes que tiene la ANEP en el departamento de Antioquia. Estamos llamando a todos los pensionados, retirados y activos a que se acerquen a nuestra asociación, a que se afilien, a que vayan a la oficina. Tenemos oficina en el edificio suramericano que queda en Carabobo con Colombia, segundo piso, oficina 220. Todos los días hay atención, así que los pensionados que tengan dificultades en materia de salud pueden ir a la oficina y si quieren llaman previamente o escriben al WhatsApp oficial 310-851-4893 y con mucho gusto les ayudamos. Bueno, José Arnulfo Bayona, sigamos con estos análisis de la coyuntura actual. ¿Cómo vio usted, además de haber escuchado en el discurso estas cifras tan importantes, estos avances que se han dado en este gobierno, cómo vio el comportamiento de la oposición y qué fue lo que pasó con la congresista, con la cual hubo un lenguaje muy tremendo? Dina Garrido. No, pero mira, déjame darte 2 datos más que me parece que son importantes y luego te hablo de esas cosas. Es que yo creo que hay uno que es fundamental y es que Petro informó al Congreso de la República y al país que había dignificado la vida de quienes prestan el servicio militar obligatorio. Y entonces dio un informe. Dijo, son 100.000 reclutas que estaban en condiciones deprimentes, o sea, estaban mal mantenidos, mal pagos, mal auxiliados. Entonces dice, antes del 2000, en el 2022, los 100.000 soldados recibían un auxilio de 300.000 pesos. Y en los comedores de los reclutas, de los 100.000 soldados, no les ponían nutrientes, no les ponían proteínas, sino arroz y otras cosas que, es decir, era una cosa deprimente que ni los chicos podían vivir bien, ni podían mandar ni siquiera medio peso a su familia, a su mamá, etcétera. Y entonces, ¿qué ha hecho? Y te lo voy a mencionar porque al final vamos a hablar de eso. Dice, le hemos subido el auxilio al 70% del salario mínimo por 2025, es decir, 980.000 pesos mensuales. Es triplicaron el precio, el 300% subió el auxilio a los soldados de Colombia y policías. Y para el año entrante está ya acordado o decidido por el gobierno nacional que les empezarán a pagar el salario mínimo a los reclutas. Y entonces te lo ligo con una cosa que me parece muy importante, y es que antes, en nuestra época, los niños, los jóvenes de los campos y las provincias se escondían a las redadas del ejército porque los querían llevar de reclutas a prestar servicio militar en esas condiciones deprimentes, porque antes del 2022, en el gobierno de Santos, en el gobierno de Uribe, recibían 170.000 pesos mensuales. Esta vez le van a pagar eso, y al final de los 2 años que prestan de servicio,
les entregan un cheque de 3.500.000 pesos a precios de hoy para que se vayan a disfrutar de su descanso y miren a ver si deciden continuar en el servicio militar, es decir, ya como soldados profesionales. Esto me parece muy importante y te voy a decir al final por qué es tan importante que eso haya sucedido. Entonces, ese es un punto, ese es un dato trascendental, creo yo, que me parece de gran importancia en lo que está sucediendo en la lucha democrática y en la lucha por dignificar la vida de unas personas que de alguna manera están prestándole un servicio a la patria. Eh, entonces, digo yo, a mí me parece que esas informes que va presentando más adelante volvemos a presentar otros datos. Que ahora, ¿qué fue lo que pasó en el Congreso? Petro habló, como es su costumbre, 2 horas y 20 minutos y presentó un extenso informe lleno de datos y de realizaciones. Ya hablamos de la reforma agraria, ya hablamos de los chicos estudiantes y ya hablamos de los soldados, tres cosas que son claves en ese discurso. Entonces, frente a la seriedad de ese discurso, la oposición pidió el derecho de réplica y el derecho de réplica funciona por ley de la República para la oposición, pero si hay un solo vocero de la oposición, tiene un tiempo equiparable al utilizado por el presidente. Si se lo reparten, tienen que repartir entre ellos y eso fue lo que hicieron. Dividieron sus intervenciones entre miembros del Centro Democrático, Cambio Radical y creo que el partido de la U. Nosotros, o por lo menos yo vi, el país observó que esas respuestas de esta gente se limitó a decirle mentiroso, a insultarlo, a acusarlo de todo tipo de problemas. Aparecieron con una pancarta que decía: ¿quién dio la orden de asesinar a Miguel Uribe? Como si fuera Petro el que hubiera dado la orden, que es lo que han difundido en todas partes. Y no presentaron absolutamente nada, de nada, no contrarrestaron la, la, la información tan sesuda, tan mesurada que presentó Petro, un discurso más académico, más intelectual que político, que cogió por sorpresa a estos personajes, como ellos están acostumbrados a oír a Petro emberracado porque para responderles a sus manipulaciones y maniobras. Entonces, mm, me parece que el comportamiento de esta gente es un comportamiento grotesco, carente de posturas políticas, carente de reflexiones académicas, intelectuales, carente de información de todas las especies, y se dedicaron a desvirtuar por la vía del epíteto, del señalamiento, las informaciones que ha presentado el presidente Petro, no a controvertir con cifras y con datos absolutamente nada. Pero al final la señora esta Garrido es una parlamentaria de Arauca, es hija de un señor que fue secretario de Educación y fue destituido por corrupción. Y fue financiada por otro señor que no vale la pena mencionar, que fue gobernador de Arauca y está no solo destituido, sino preso por corrupción en Arauca. Así que el origen de esta señora parlamentaria no es que sea del todo muy transparente, pues la corrupción no se transmite de padres a hijos, pero de alguna manera se contagian, de alguna manera tienen sus compromisos. No hubo un debate y los medios de comunicación han magnificado los epítetos, las groserías, los señalamientos que hizo esta señora contra Gustavo Petro. Hoy Gustavo Petro hizo una respuesta muy digna. Dijo: yo no escuché de esa señora cifras, datos que contrastaran con las cifras que nosotros presentamos y digamos, lo que los medios masivos de comunicación ofrecen a la opinión pública es que Petro fue insultado y saboteado en el Congreso, efectivamente fue irrespetado, como suele hacer la oposición, en cuanto que apenas el hombre escuchó el último discurso, se paró, muy digno, no estaba indignado, y pues se despidió del Congreso, pero entonces le dijeron: cobarde, ¿por qué se va? No sé qué, cuando ya habían terminado las intervenciones, y lo insultan, no lo respetan, no respetan
la dignidad presidencial, no, ni siquiera Petro. Digamos, qué hubiera pasado si nosotros, o si hubiera habido la oportunidad de escuchar a Uribe en el Congreso de la República en su época y algunos se hubieran parado a rechiflarlo, mínimo los hubieran puesto presos y lo hubieran judicializado por incitar al asesinato del presidente, por lo menos los hubieran acusado de cualquier cosa. Entonces, es la primera vez que sucede que una oposición carente de argumentos y de recursos políticos para confrontar un debate y hacer una réplica, recurren al epíteto, al señalamiento, a la aventura, a la calumnia, tal como se ha reproducido durante 3 años en los medios masivos de comunicación y todo eso. Y te voy a terminar diciendo por qué es tan importante lo de los militares, eh, porque a Petro, ustedes se acuerdan que los 9 partidos de los parlamentarios de la extrema derecha en el Congreso decretaron una huelga parlamentaria cuando Petro hizo un llamado a la movilización y expidió un decreto que llamaron decretazo de convocatoria a la consulta popular para el próximo 7 de agosto. Entonces se reunieron los partidos, hicieron una declaración conjunta y le declararon una huelga al presidente, una huelga, no vamos al Congreso porque no nos sentimos representados en el Congreso, en el presidente. Y convocaron una reunión con el procurador y con la cúpula de las Fuerzas Armadas. En un país, si ese Petro tuviera desprestigiado y enemistado con las Fuerzas Armadas hubieran ido y hubieran dado un golpe de Estado. Es decir, la cúpula militar no fue a la reunión con los parlamentarios y con los partidos tradicionales. ¿Por qué no fue? Y ahí lo voy a conectar con la entrevista del presidente, del ministro de Justicia, del ministro de Defensa. Holman Morris le pregunta a este hombre que cómo se... bueno, entre las cosas que dijeron allí era que las Fuerzas Armadas estaban desmoralizadas porque la guerra se había... Eso sí, que la guerra había hecho estragos y que entonces los policías, los soldados estaban desmoralizados, entregados y no sé cuántas cosas más. Entonces, el ministro de Defensa le dice al señor, a Holman, hombre, no ha habido un periodo en la historia de Colombia en que las Fuerzas Armadas hayan estado tan moralizadas y tan contentas con un gobierno como el que tenemos. Y entonces empieza a explicar, estos niños están recibiendo 980.000 pesos mensuales, tienen matrícula gratuita en las universidades, tienen matrícula gratuita en los colegios públicos, y tienen la posibilidad de seguir vinculados a las Fuerzas Armadas por 1 o 2 años más con el salario mínimo. Es decir, aquí hay una especie de profesionalización, semiprofesionalización del servicio militar obligatorio. Y dice, vea usted, ¿cómo será el ánimo de las Fuerzas Armadas y de los soldados que ahora no hay que ir a reclutar jóvenes en los pueblos? Hay filas, colas en los batallones pidiendo jóvenes queriendo vincularse al servicio militar. Es decir, ¿por qué? Porque están recibiendo un salario, o como se llame, o un bono de reconocimiento que les permite vivir dignamente, que les permite, además de vivir en el batallón, acumular unos dineros para mandarles a su familia, porque todos los soldados de este país son en su inmensa mayoría de estrato 1, 2 y 3, especialmente de estrato 1 y 2. Entonces estos chicos encuentran la posibilidad perdón, de la posibilidad de un trabajo, porque les dicen, si usted quiere seguir vinculado, pues puede vincularse ya laboralmente y encuentra trabajo, pero además, por eso es que el índice del costo de la vida no sube. Y por eso es que la economía, digamos, la inflación baja y la economía crece. ¿Por qué? Porque la gente tiene más plática en el bolsillo, puede consumir más y son 100.000 gentes que tendrán a su alrededor 200 o 300.000 personas que constituyen la familia de esos reclutas.
Pero tiene unas implicaciones desde el punto de vista de la economía muy importantes, porque, bueno, y el incremento en el presupuesto de las Fuerzas Armadas es el más alto en los últimos años, 4,1% del Producto Interno Bruto. Y entonces, la oposición diciendo, están sacrificando a los militares están pasando hambre y la guerra los está matando. Pero es la que los índices de caídos en combate son los más bajos en toda la historia de esta lucha contra las guerrillas, contra los grupos armados y todo eso. A mí me parece que una de las razones por las cuales no ha triunfado la idea del golpe de Estado, blando, militar o como sea, es que las Fuerzas Armadas no respaldan un golpe de Estado. A mí me parece que esto es muy importante que la gente lo vea. Es decir, es probable que no haya golpe de Estado, a no ser que haya un asesinato, que es lo que está en ciernes, está moviéndose. Las advertencias no las ha hecho Petro, sino que se las hicieron a Petro desde la Embajada de los Estados Unidos. Luego, no es una mentira. La idea de que hay una junta directiva del narcotráfico asentada en Dubái que pusieron una plata para asesinar a Petro no es mentira. Eso fue advertido por la Embajada de los Estados Unidos y por la DEA al presidente Petro. Entonces, creo yo que eh, el comportamiento de la gente es decir, no hay argumentos frente a realidades contundentes de éxitos, avanzadas contundentes, a pesar del saboteo del Congreso a las reformas sociales. Entonces, mm, eso es lo que quisiera decirte yo sobre este problema que se presentó en el Congreso de la República, pero creo que quedaron muy, muy Claro. mal. Bueno, como no, claro que sí. José Arnulfo Bayona, fiscal de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados de Colombia y también impulsor de la Federación Nacional de Educadores Pensionados, próximo a construirse, a funcionar. Estamos en ese proceso. Qué bueno que Algún día lo concretamos. ¿Qué falta? ¿Qué falta para que se haga realidad la Federación Nacional de Educadores Pensionados, Arnulfo Bayona? Falta una NEP fuerte, es decir, que la gente se afilie, que la gente nos permita tener respaldo para hacer gestiones en favor de los derechos de los pensionados. Falta que nos reconozca, que ganemos reconocimiento entre los pensionados y reconocimiento en el gobierno. Porque fíjate, nosotros apoyamos al presidente Petro, apoyamos el acuerdo que hicieron intersectorial con los trabajadores, las organizaciones de los trabajadores del Estado, pero no hay mucho que reclamar para los pensionados en ese acuerdo, salvo cositas pequeñas allí de la salud que no son muy precisas y específicas, porque nosotros no tenemos respaldo, no tenemos una fuerza social, digamos, una fuerza de presión, porque en estos países capitalistas lo que permite hacer conquistas es la presión social de los de abajo, y nosotros hacemos parte de los de abajo. Entonces necesitamos mucha fuerza. Yo estoy muy contento porque Gilberto me dice que están creciendo uno por día, que no hay día que no llegue la gente a Sí, afiliarse a NEP Antioquia, y eso me parece y espectacular. preguntando, hay muchas personas, muchos educadores pensionados. Y óigame, tenemos que destacar, hay que hacerlo, una importante carta abierta de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE y de la CUT, como también de la Internacional de la Educación, una carta abierta al señor presidente de la República, al compañero Gustavo Petro Urrego. Es hora de estabilizar el modelo de salud del magisterio. Desde la creación de la Ley 91 de 1989, el magisterio y sus familias han tenido un modelo de salud exceptuado del régimen general de seguridad social, hecho ratificado por la Ley 100 de 1993, lo que ha garantizado estabilidad y seguridad jurídica a lo largo de estos 35 años, evitando el colapso financiero y la falta de atención en salud que vienen soportando millones de colombianos y colombianas, hoy todavía expuestos a la administración de la CPS y la crisis de la red pública debido a las millonarias deudas y desfalcos que éstas le han infligido al sistema. Y luego viene un relato entonces de lo que ha sido el modelo de salud, las dificultades con fiduprevisoras
las muchas quejas que se han venido presentando, muchas PQR, y también cómo se resalta aquí que la administración del presidente Petro ha declarado la salud del magisterio como una política de gobierno, y creo que eso es interesantísimo. Pero al mismo tiempo le hacen unas peticiones, es que el Consejo Directivo del FOMAC sesione de forma permanente, que se concrete un manual tarifario. Ya parece que ya hay un acuerdo en el FOMAC sobre este particular, ya se ha acordado un manual tarifario, que se establezca la Red Nacional de Prestadores de Servicios de Salud, y en esto queremos llamar la atención. Es verdad que se va a impulsar la libre elección de los prestadores de servicios de salud, pero todavía no hay contrato firmado. La firma de los contratos vence el 31 de julio. Hay empresas que están en su campaña y están en su derecho, ¿verdad? Pero todavía no tienen los maestros por qué correr a elegir su entidad prestadora. Se dice que se necesita que exista un compromiso serio y real por parte de la fiduciaria de la provisora con respecto a la ley 91 de 1989 y apego estricto al acuerdo 03 de abril del año 2024. Tienen que respetar el acuerdo 03 del año 2024. Se recomienda la aprobación por parte de la dirección del FOMAC de la implementación del programa de salud y seguridad en el trabajo. Eso es fundamental. Hay que resolver de manera inmediata la proveeduría de los medicamentos. Hay serios problemas con la entrega de los medicamentos que requiere el magisterio. Y se dice en esta carta que el alto gobierno debe exigir y solicitar la profundización de las investigaciones a los hallazgos encontrados, oígase bien, por la Contraloría General de la República en auditoría adelantada al FOMAC, cuya administración está en manos de la fiduciaria, la provisora, que dan cuenta esos hallazgos no solamente de las dificultades en salud, sino también las dificultades que se presentan con el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a los docentes y beneficiarios. Hay mal manejo de los recursos económicos de fiduprevisora. Yo creo que esta carta dirigida por FECODE al señor presidente de la República es bastante interesante. Quienes la quieran, con mucho gusto, se la enviamos. Vamos entonces a escuchar con su venia José Arnulfo Bayona lo siguiente. Escucharemos inicialmente la voz de los pensionados Rodrigo Londoño, Rocío Gómez, Camilo Ruiz y Gilberto Ospina Marroquín, quien es el presidente, para que haga un balance de cuál es el problema que se presenta y cuáles son las acciones. Porque acá, como ANEP, estamos convocando a todos los sindicatos filiales de FECODE, a la misma FECODE, a la CUT, estamos convocándolos para adelantar acciones. Si sigue el problema de la salud, el problema de la falta de atención por los especialistas, el aplazamiento a veces de algunos procedimientos y la no firma de los contratos, vamos a convocar algunas acciones contundentes y lo vamos a tomar como iniciativa de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados. Escuchemos entonces a estos docentes pensionados. Compañero, desafortunadamente he tenido unas ingratas experiencias que no solamente me lesionan como ser, sino que veo en mí reflejado un mal servicio para toda la comunidad de educadores en el país. He tenido la experiencia de pedir una cita para una intervención de unos lunares que han cambiado su aspecto, que producen rasquiña, y a los cuales una médica, después de que otros dos habían dicho de que no había problema porque eso no tiene nada que ver con cosas vitales o con asuntos vitales, ya una médica me mandó para donde el especialista. Me puse a llamar, a pedir la cita, y resulta de que uno llama un teléfono que le dan a donde su médica, y resulta que después de un tiempo timbra y después le dicen de que se cuelga. No me han contestado ninguna persona, siempre ha sido una máquina, entonces se corta. Hicimos una reunión con un representante del FOMAC, y entonces él explicó que era que ese teléfono no era para llamar directamente, sino que era del WhatsApp. Me voy al WhatsApp y la misma cosa, empiece a llenar datos, que entre otras cosas no todas las personas, siendo cosas elementales de la informática, pero no todas las personas lo manejan. Empieza uno a llenar esos datos y cuando menos piensa ya se acabó.
le cortan el tiempo a esas actividades, o cuando no, como me ocurrió a mí, es que simplemente vuelva y empiece 2 o 3 veces, llenar un formato que, entre otras cosas, pues como que no va a nadie. Eso es mecanizado, eso me parece que también es inhumano. Y la otra parte es con los medicamentos. El mismo señor del FOMAC, en reunión con nosotros, la ANEP Antioquia, nos dijo, esa reunión fue un viernes, sí, un viernes, y nos dijo que más tardar el martes, o sea, este martes pasado, estarían los medicamentos. Fui el martes y me dijeron que aún no hay. Desafortunadamente no aparece ninguna persona de los directivos, sino que las mismas empleadas o los mismos empleados son los que le dan respuestas como esta: no hay medicamentos, no se sabe cuándo, dígale al médico que se los cambie, o lo que es peor, es que el FOMAC no ha pagado y por eso no llegan los medicamentos. Esas son versiones de empleados. ¿Dónde están los directivos? ¿Qué es lo que está pasando realmente con el dinero? Si nosotros vemos por redes sociales y en entrevistas, por ejemplo, con el señor presidente Gustavo Petro, que él dice que está al día con el FOMAC, entonces pregunto, ¿el FOMAC por qué está debiendo tanto a los prestadores de servicios, o sea, las EPS, como a los que surten la farmacia? Que aquí en Medellín se sabe que eso es una gran cantidad de personas a las que tenemos que recurrir allí. Entonces, de verdad, necesitamos, por favor, que alguien se apersone y de verdad presente soluciones a este problema, que no se sigan chutando la pelota entre un personaje y otro, que lo haga por el teléfono o que lo haga por internet, no que vaya y pregunte por fulano. No, creo que no es eso. La atención médica es una cuestión, una condición humana, y como humanos merecemos y exigimos que se nos respete y se nos preste el servicio como debidamente debe ser. Muchas gracias, Rodrigo Londoño, secretario de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados en Antioquia, ANEP. Con todo gusto. Además de eso, invito a los compañeros y compañeras, no solo pensionados, sino docentes en general, que estamos adoleciendo de este mal, para que en próximos días, la otra semana, en 15 días, estamos organizando unas reuniones y unos eventos que nos llaman para que podamos entre todos hacer un llamado general a la conciencia social y al respeto de las normas y las leyes por nuestro derecho. En este momento el sistema de salud del magisterio ha venido presentando una serie de dificultades, como el desconocer el estado de la población de los maestros pensionados, que muchas veces, muchos de ellos están en un estado de salud bien difícil y no han podido acceder al dominio de las tecnologías, y en este momento es una forma de bloquear el servicio y de negar la posibilidad de que se acceda a él con las rutas o los que se han generado para poder ingresar a la comunicación y generar, digamos, una atención. Vemos que la plataforma Horus, para muchos maestros pensionados que no han tenido la posibilidad del manejo de la tecnología, les queda muy difícil entrar a buscar una consulta médica, a generar todos la forma de ingresar a esta plataforma. Por lo tanto, creo que nosotros los pensionados les debemos exigir a FOMAC que nos habilite una forma de comunicación personalizada para la atención de esta población. De pronto hay algunos que ya estamos en esas condiciones de un poquito de manejo, de mayor manejo de la tecnología, pero otros no. Y de esta manera, con esta forma
de llevarnos a eso, nos están quitando el derecho a acceder a la posibilidad de que tengamos el servicio de salud, a pesar de ser uno de las poblaciones que más inversión estamos invirtiendo en salud. Y muchos maestros están invirtiendo más de 1 millón de pesos en salud. Entonces, para que por favor nos respeten y nos contribuyan a que nuestra salud realmente esté en buenas condiciones y no en un estado de limitación que cada día es peor. Plan de acción de la ANEP. El plan de acción es que se haga una reunión con FOMAC y con todos para que se genere y se habilite, digamos, unas líneas de atención para el pensionado, porque al pensionado, como adulto mayor, hay que tratarlo con unas diferencias diferentes a las poblaciones que están con un desarrollo mucho más de habilidad para el manejo de las tecnologías. Miren, compañeros, creo que estamos ante un momento de crisis del sistema de salud que se ha instalado a partir de esa política neoliberal del negocio como el propósito del sistema a través de las EPS que reciben billones todas en el país del presupuesto nacional. Ya el informe de la Contraloría da cuenta de que el Estado, el gobierno han respondido con esos compromisos y que las deudas no son del gobierno. La Contraloría ya da los datos precisos de cuánto le deben esas EPS a las IPS, que son las instituciones prestadoras de salud. Entonces ahí está el cuello de botella, porque las EPS son el negocio para sustraer dinero público del Estado para otros propósitos, en paraísos fiscales en el mundo. Entonces, mientras no se redefina ese tipo de sistema, y por eso una reforma al sistema de salud que se está planteando desde el gobierno, definiría cuál sería entonces ese sistema que reemplazaría al del negocio de política neoliberal que se instaló hace 30 años. Entonces, nosotros los que estamos vinculados al magisterio estamos afectados por ese sistema también. Y voy a ser concreto en relación a la situación que se nos presenta a través del llamado módulo autogestionado por cada uno de los educadores en relación a la prestación del servicio. Ese sistema es deshumanizante, no garantiza las posibilidades para que, en el caso de los pensionados, estoy hablando desde la Asociación Nacional de Educadores Pensionados, la mayoría tiene dificultades para acceder al servicio, y aquí se han presentado ya datos muy concretos de dificultades. Yo particularmente también tuve que desechar el sistema, si se quiere, a través del programa Horus, y busqué por otra vía para acercarme a una solución, pues de una cita. Me la dieron pues dentro de una semana. Pues yo dije, bueno, eso es lo que tenemos en este momento, compañeros. Entonces, frente a eso yo planteo, y creo que a través de la ANEP vamos a buscar a nivel nacional unas políticas que redefinan ese paso de un sistema de negocio en el que está hoy todo el sistema de salud, incluido el del magisterio, a un sistema más humano para el caso de los educadores pensionados. Entonces ahí se nos da la posibilidad de que, por ejemplo, necesitamos humanizar la relación, no a través de las máquinas virtuales o del sistema, sino un sistema que garantice que yo como pensionado me atienda una persona del servicio de salud del magisterio para los pensionados y podamos acceder a los servicios que tenemos derecho. Para eso estamos pagando un alto porcentaje de nuestra mesada pensional. Entonces, por ese lado tampoco nos pueden afectar nuestro derecho. Creemos que es necesario que se acerque a humanizar la relación de la prestación del servicio. Entonces, que a nivel nacional
se busque a través de la Junta Directiva Nacional de Educadores, digamos para el caso del magisterio, seguramente en alianza con FECODE y otras organizaciones, para que logremos humanizar la relación de la prestación del servicio, o mejor, de la gestión del servicio que necesitamos los pensionados, mayores de edad, adultos mayores, que a duras penas de pronto responden un WhatsApp, y el listado que se presenta para acceder ya sea al servicio autogestionado o al otro servicio de asesoría. Le preguntan, por ejemplo, y me parece que eso hay que revisarlo, ¿cuál es la persona que le va a servir de apoyo a usted? El papá y la mamá. Mire que eso no corresponde a una realidad de un pensionado. Póngale, bueno, la viuda o yo no sé quién más, un hijo, en fin, un nieto, pero los pensionados no tenemos papá y mamá, pues así es la realidad también. Entonces necesitamos humanizar la relación por esa vía. Gracias, compañeros. Muy buenas noches, compañeros y compañeros pensionados, educadores pensionados. Hay una situación real, y es que, y lo han expresado compañeros, que hay una crisis generalizada de la salud. Y hay una crisis generalizada por las políticas neoliberales que han establecido desde la Ley 100 y todas las políticas hace 30 años sobre la mercantilización de la salud. Y hoy tenemos una confrontación en que la cual los educadores pensionados no podemos caer en esa intencionalidad que tiene la derecha colombiana y que tiene la mercantilización, en que nos pongamos en contra del gobierno en la lucha por los derechos de los educadores específicamente. ¿Por qué? Porque el modelo de salud nuevo para el magisterio casualmente rompe la mercantilización. Y hemos dicho en anteriores alocuciones, en anteriores programas de La Voz del Pensionado, y lo ha reiterado el compañero Arnulfo Bayona, es que el modelo de salud sigue amarrado a la estructura de la mercantilización. Y es ahí donde está ese inconveniente del saboteo. Es ahí donde está que vienen saboteando la implementación de nuestros derechos fundamentales y esencial y vital, que es la salud. Por ello, hoy, desde la Asociación Nacional de Educadores Pensionados, ANE Antioquia, levantamos la voz de un SOS en la salud. Y lo vamos a extender a nivel nacional, porque tenemos que movilizar los compañeros educadores pensionados. No nos podemos quedar con la simple queja, con el simple inconformismo, si no hacemos las acciones conjuntas. Y llamamos a que tenemos la expectativa. Vamos a hacer una serie de acciones, no solamente como asociación de pensionados a nivel de Antioquia, sino que tenemos que unirnos todas las organizaciones de educadores en el departamento y en la ciudad para hacer un frente hoy único en contra de las políticas que van en detrimento de nuestro derecho fundamental, que es la salud. Entonces, compañero y compañero educador pensionado, esté asociado o no esté asociado, te llamamos para que desde este momento estés en un estado de alerta y estés pendiente cuando hagamos el llamado para que nos movilicemos, para que hagamos nuestra acción en el SOS, como se encuentra la salud para el magisterio educadores pensionados. ¿Cuál es la ruta, presidente, para los educadores pensionados y activos que tengan alguna dificultad en materia de salud? Uno, ya lo hemos planteado en varios informes que hemos planteado, el boletín del pensionado. En el boletín he dicho, compañero y compañera pensionado, cuando tengas una dificultad, toma día, hora, el lugar donde se te presenta la dificultad. Si es preciso, toma video, toma fotografía y haz una erradicación de tu inconveniente que tiene la no prestación del servicio. Haznos llegar, radica a través del CUPER, y si no, entonces a ver cómo nos hace llegar para nosotros poderte ayudar. Ven a nuestra oficina, a esta que es tu oficina también, ¿cierto? En todo el centro de la ciudad de Medellín, para que pueda facilitarte cerca del Parque de Río. Puedes venir en un momentico, pero aquí es tu espacio también, y aprovecha, porque aquí te vamos a ayudar a construir esa ruta que hoy requiere para poder comprobar que la prestación del servicio de salud al magisterio, a los educadores, es un saboteo, y para poder de esa manera
darle solución efectiva, pero conjuntamente, y no solamente nosotros los directivos, no solamente los que estamos asociados a nivel de la ANEP, sino todos los educadores pensionados, retirados pensionalmente, necesitamos movilizar. Esa es la ruta que tenemos que hacer, compañeros y compañeras. Estamos, señoras y señores, en La Voz del Pensionado, programa de la ANEP, Asociación Nacional de Educadores Pensionados, con la coordinación nacional de José Arnulfo Bayona, fiscal de la ANEP Nacional, de la Junta Directiva de la ANEP en el departamento de Antioquia, de Gilberto Espino Marroquín, el presidente. Sobre el tema de la libre elección, vamos a escuchar a Cristian Rey, quien es miembro del Consejo Directivo del FOMAC, quien aclara que todavía no han tomado la determinación de las redes que se van a proponer, todavía están abiertas las convocatorias, se pueden inscribir las IPS que quieran, pero todavía no hay nada definido. Entonces todavía no se ha adelantado el proceso para correr a elegir libremente la entidad prestadora del servicio de salud. Escuchemos qué nos dice Cristian Rey, miembro del Comité Ejecutivo de FECODE y parte integrante del Consejo Directivo del FOMAC. Un saludo para todos los maestros de Colombia. Como voceros del Consejo Directivo del FOMAP, le informamos al Magisterio en general que en este momento aún la FIDU Previsora no nos ha presentado la red que va a prestar el servicio, tanto capitado como de nivel complementario, al Consejo Directivo del FOMAP. Por lo tanto, le solicitamos a todos los maestros no diligenciar ningún formato en estos momentos hasta que no se lleve al Consejo Directivo y se tomen decisiones al respecto. Tenemos que aclarar que desde FECODE y desde las filiales se ha orientado para que el proceso sea democratizado, para que se haga apertura de cápita donde se requiera, donde se necesite, siempre y cuando que prevalezca todas las orientaciones que están estipulados en la Ley 91 y en el Acuerdo número 3. Desde la Federación luchamos para que se respete la exclusividad, para que haya oportunidad, para que las diferentes IPS que cumplan con las condiciones, que cumplan con todos los requisitos de ley, se presenten y lleguen a conformar la red. FECODE no veta a ninguna empresa. Consideramos que Colombia es un Estado social de derecho donde existe la libre competencia. Por lo tanto, las IPS que deseen participar, que deseen trabajar con la FIDU Previsora para prestarle el servicio de salud al magisterio, lo puede hacer sin ninguna intermediación, directamente presentando la documentación requerida y de tal forma poder robustecer tanto el primer nivel como los niveles complementarios. Esto por la salud del magisterio. Rechazamos rotundamente que sea la FIDU Previsora la empresa que vaya a seleccionar o a escoger el primer nivel y cada uno de los niveles, porque esto es una responsabilidad y es un derecho de cada uno de los maestros. Bueno, estamos llegando al final de su programa La Voz del Pensionado. Ya usted, Arnulfo Bayona, escuchó todas estas voces de Noemí Mayo, Leticia Pareja, Fabián Castrillón, Rodrigo Londoño, Rocío Gómez, de Camilo Ruiz, de Gilberto Espina, de Cristian Rey. ¿Cómo ve usted el panorama del problema de la salud y lo que se vive hoy, José Arnulfo Bayona? Bueno, primero te remato lo de Petro. Sí, claro. Él señaló que, digamos, ratificó las denuncias que hizo la Contraloría sobre la deuda que tienen las EPS con el Estado y con los hospitales públicos de este país. 32.6 billones de pesos. Eso no es un invento, eso es un hallazgo de la Contraloría General de la República, junto al hallazgo que hicieron sobre los malos manejos del FOMAC. Petro ha dicho, el principal punto de la agenda legislativa del presidente del Gobierno Nacional será el proyecto de Ley General de la Salud, proyecto de ley de reforma a la salud, y convocaremos a la movilización popular para que los
el Parlamento aborde la discusión de este proyecto de ley que resolverá de manera definitiva todos esos problemas de corrupción y de robo de los dineros de la salud pública, que son dineros públicos manejados por privados en Colombia. Eso no es un invento de nadie, la salud pública la financia el Estado, pero a través de las, de las intermediarias financieras que se llaman EPS, que no prestan ningún servicio, sino que se roban la plata porque ellos son los que reciben el dinero y contratan eh, y falsean los informes que deben presentar cada año al gobierno nacional. Ahora, lo del magisterio para mí es muy, muy preocupante. Es decir, no hay todavía un funcionamiento regular, adecuado, satisfactorio para la salud de los maestros y menos para la salud de los docentes pensionados. Realmente eso de la libre elección es una cosa que debería estar funcionando. Lo de la atención primaria en salud debería estar funcionando ya y sin embargo no funciona. Y sin embargo hay contradicciones en el manejo de eso porque el señor Cadena dice que ya está en vigencia la libre elección, pero entonces el señor que hace que debe operativizar la libre elección dice que no hay inscritos porque no hay una red y hay una serie de cosas, puede ser de improvisación, pero también de irresponsabilidad con un proyecto, con un modelo de salud que ya lleva un año y que no se normaliza y que los maestros sufren porque siguen, el problema es que son los mismos operadores que estaban en el sistema, en el modelo de salud anterior. Y los mismos operadores deciden si dan citas, si no dan citas, si autorizan o no. Es decir, todo ese cuento de que el FOMAC autoriza sigue ahí. Si no lo modifican, eso no va a funcionar. Va a fracasar el modelo y nosotros necesitamos que no fracase. Necesitamos que funcione. Pero necesitamos, yo le propuse a la Junta Directiva de ANEP Nacional que como perdimos la tutela, incluyamos en el pliego de peticiones un punto de salud y exijamos atención especial y especializada para los maestros pensionados y las maestras pensionadas afiliados al fondo y que exijamos, sigamos exigiendo representación de los maestros pensionados y pensionadas en el fondo. Es decir, mientras nosotros no tengamos una representación allí, van a seguir haciendo de nosotros lo que les dé la gana. Hoy precisamente estaba oyendo un informe, tuvimos una reunión con los compañeros de ANEL Bogotá para hacer un estudio de la reforma de estatutos, entre otras cosas. Tú que eres directivo de ANEL Antioquia deben mandarnos antes del 11 de agosto observaciones sobre la propuesta de reforma estatutaria que aprobamos en Junta Directiva. Necesitamos que los compañeros en las seccionales estudien. Y vamos a hacer un taller exclusivamente el próximo sábado. Vamos a hacer un taller exclusivamente, una reunión abierta. Estamos invitando a todos los pensionados que quieran asistir para acordar el texto definitivo de propuesta de la reforma estatutaria de la Si se conectan conmigo, yo participo. Depende de la hora. Perfecto. Bueno, entonces, vamos digamos llegando. En síntesis, Minuto de conclusión, necesitamos luchar a fondo por los derechos de los maestros pensionados y pensionadas en el campo de la salud, que es medicina geriátrica, gerontológica, atención especial y prioritaria, especializada. Necesitamos que los médicos se comprometan a visitar, que es una obligación cuando un maestro un pensionado no puede ir al médico, el médico debe ir donde el pensionado. Eso es lo que se llama atención en su sitio de residencia o a los maestros activos en su sitio de trabajo. Esas son las cosas que tenemos que incluir en el pliego de peticiones y a ver si los obligamos a que negocien este punto prioritario de la salud. Yo digo, es el más importante punto reivindicativo del magisterio pensionado, activo y retirado, el de la salud, porque si no, pues nos morimos más rápido de lo que está previsto. Y un abrazo para todos y todas. Bueno, Arnulfo Bayona, muchas gracias. Quiero decirles que recibimos un informe de la Federación Mixta de Pensionados en el departamento de Antioquia, en la voz del compañero presidente Carlos Caña, y nos da una buena noticia. Nos dice que están acordando entre las centrales de pensionados, la CPC y la CDP,
están acordando junto con el gobierno, Un presentar viceministro, que el creo. gobierno presente, por iniciativa del gobierno, un proyecto de ley para poder organizar el incremento de los salarios de los pensionados de Colombia. Ya quedaríamos pendientes de la modificación de la A ley ver, 91 en algunos aspectos que les vienen molestando. ojalá. Entonces, esa es una buena noticia. Ojalá, si es por iniciativa del gobierno, este proyecto salga adelante y que el incremento de los pensionados todos los años no se haga de acuerdo al IPC, sino de acuerdo a cómo se haga el incremento al salario mínimo, que es lo justo. Que es lo más De justo. igual manera, pues hemos acordado, profesor Bayona, seguir dando la pelea para que a los pensionados se les reconozca la prima de mitad de año, tal como lo dice la ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 2, literal B, que no se Vea, yo le voy a pongan más recomendar una requisitos de cosa, la establecido en la ley 91. Lo único requisito es haber sido vinculado después del 1 de enero de 81 sin límite alguno. 2, estar pensionado, no importa en qué fecha y ni en qué monto, porque quieren poner un tope de los 3 salarios De 3 mínimos. salarios mínimos. No, eso no aplica para la prima de mitad de año. Y que no se reciba pensión gracias, porque ese fue el espíritu de la ley 91. Entonces, yo creo que a nivel nacional y a nivel regional vamos a seguir dando la pelea para que no vaya a imponerse el criterio Sí, de un abogado del Ministerio de Educación y algunos funcionarios de Fitoprevisora. FECODE creo pero que también tiene una mesa Omar, para este particular. mira, sobre ese punto rápidamente, yo vi un video del FOMAC con un señor Jorge doctor, Cortés, Carlos Cortés, algo así. un video en donde hacen una explicación sobre el FOMAC y el pago de prestaciones sociales y algo de la salud de los trabajadores que me parece muy acertado. Y sobre este cuento de la mesada 14, tiene una postura, a mi manera de ver, muy próxima a lo que estamos diciendo aquí en este momento, que todo aquel que haya sido del 2277, que se haya pensionado, haya sido nombrado allí y se haya pensionado después del 1 de enero de 1981, tiene derecho a esa mesada adicional o prima de mitad de año. Él dijo casi textualmente esto. Yo les recomiendo que lo miren, Sí. yo se los mandé. No, enseguida, terminando usted, los dejamos con el video del FOMAC, es una voz autorizada Bueno. de un funcionario del FOMAC, lo vamos a dejar aquí en el programa, Muy bien. haga parte del cuerpo, ya usted lo recordó, como no, con mucho gusto. Bueno, José Un Arnulfo, abrazo bien grande. gracias a usted, muy Bueno. amable a usted, gracias a toda la Junta Directiva de Hasta ANEP, la próxima. y gracias, amables oyentes, por estar con nosotros en esta La Voz del Pensionado. Ya lo saben, todos los miércoles 7:30 de la noche. Y si no te has afiliado, afíliate. Le cuento que ya va bien la agrupación musical. Vamos a tener agrupación musical. Les debo una boleta. Sí, señor. Y una no. Usted debe coger 10 boletas porque es para una causa justa. Y vamos a no cosa, algo mejor. Vamos a celebrar, allí lo necesitamos a ustedes, el 30 de agosto, el Día del Pensionado. Vamos a hacer una buena celebración del Día del Pensionado. Estaremos tenemos sorpresas para usted y para todos los pensionados. Listo. Y en noviembre, en noviembre ya no vamos a hacer un día de sol, sino 3 días de mar. Nos vamos para el mar. Y solamente hay 40 cupos, así que reserve su cupo. Vamos a llevar 40 pensionados al mar, a pasar muy bueno, a compartir, a dialogar allá de manera sana, pero sabrosa. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias a Arnulfo Bayona por estar como siempre puntual aquí. Que la pasen hasta la próxima. En nombre de José Arnulfo Bayona, en nombre de la Junta Directiva de la ANEP Antioquia, de su presidente Gilberto Espina Marroquín, de Fabián Henao Carmona y de su amigo de siempre, Omar Arango Jiménez, mil gracias y hasta una próxima oportunidad. Y quiero comenzar por pedirle que hagamos un breve recuento de lo que ha pasado desde que se implementó el nuevo modelo de salud hace un poquito más de un año en materia de pensiones. ¿Cómo era el panorama antes? ¿Cómo vamos ahora? ¿Cómo van saliendo todos esos obstáculos, digamos, cómo vamos surtiéndolos? Lucía, y para todos los que están conectados, buenos días. Claro que sí. ¿Qué ha cambiado y qué circunstancias se nos venían presentando en el pasado? Nosotros realmente en el trasegar del fondo hemos tenido muchos aplicativos en los que hemos llevado los trámites pensionales. El último que tenemos es el aplicativo Mano en Línea. ¿Qué pasó en el último año? Hemos dado una vuelta al modelo de reconocimiento de prestaciones, no tanto en lo normativo, sino en lo directivo. Hemos ampliado la comunicación con los entes territoriales. Nosotros antes no hablábamos con las secretarías
para conservar como esa privacidad dentro del proceso y que no se tendiera a pensar que hay algún tipo de interés más allá del trámite administrativo propiamente dicho. Eso lo abrimos. Cada uno de los sustanciadores que están contratados en FOMAC tienen un proceso para determinar que son personas idóneas, por ende la comunicación con los entes territoriales es más tú a tú. Hicimos un modelo de regionalización parecido al que había en salud, poniendo un sustanciador, un profesional encargado de regiones al país con las 97 secretarías para que la comunicación en el trámite prestacional fluyera. ¿Qué datos tenemos de ese cambio? Nosotros podemos decir que antes teníamos entre 300 a 600 máximos nuevos pensionados cada mes. Hoy día tenemos 2.000. Entonces el cambio a nivel porcentual es muy alto y también los docentes están sintiendo que empezamos a sacar todo ese cúmulo de prestaciones que teníamos. Nosotros en el pasado teníamos un aplicativo que se llamaba OnBase y este aplicativo dejó 10.000 trámites represados a junio del 2023. Hoy día ya solo quedan 700 y son casos bien complejos de sacar. Yo entiendo las secretarías y de ahí que la comunicación tiene que ser fluida entre los 97 entes territoriales y nosotros para poner al día al magisterio colombiano. Es decir, que ahí estamos mandando un mensaje de que el FOMAC, desde que se implementó el nuevo modelo y desde que está la nueva administración a cargo, está siendo muy eficiente en el trámite de pensiones. El apoyo del doctor Aldo Cadena ha sido fundamental. Nosotros multiplicamos el número de sustanciadores de tal suerte que la comunicación con las secretarías aumentó. Al aumentar la comunicación con las secretarías también podemos dar apoyo a las mismas. Aquí no se trata de decir de pronto que las secretarías no hacen su gestión. Realmente sí la hacen, pero también tienen muchas dificultades que deben ser analizadas por parte del Gobierno Nacional, por parte del Ministerio de Educación Nacional. No solo es ver el trámite en sí mismo, sino qué pasa en el ente territorial. Al tener más sustanciadores, con la venia del doctor Aldo Cadena y claramente de Fidu Previsora, podemos llegar un poco más eficiente y con más oportunidad a los entes territoriales y eso se evidencia en el reconocimiento al final de la prestación. Digamos que para el mes de junio nosotros incorporamos más de 2.000 nuevos pensionados, pero también tenemos un trámite legal muy complejo en prestaciones. Aquí nosotros in-house no tenemos los sustanciadores, están en las 97 entes territoriales y eso lo hace muy complejo. Reconocer derechos en este trámite que tenemos en el FOMAC es muy complejo, por lo que la comunicación tiene que ser algo primordial y el apoyo que nos ha dado el doctor Aldo Cadena pues ha sido muy efectivo en este pues hemos aumentado de 600 a 2.000 trámites prestacionales de docentes nuevos y eso ha hecho que podamos sacar el rezago que veníamos de años anteriores. Qué bueno. Y es que el FOMAC viene trabajando para ser mucho más eficiente y también dentro de la palabra eficiente viene la palabra ahorro. Hablemos un poco acerca de la forma en que esta administración ha venido ahorrando en materia de pagos por pretensiones económicas multimillonarias y lo quiero traer a colación por un reciente informe de la Contraloría General de la República que mencionó algunos temas sensibles dentro de la administración de recursos del FOMAC, pero en concreto sobre las pensiones. Mira, la visión que tiene la Contraloría de la República es directamente sobre el hallazgo del dinero, pero el trasfondo, realmente lo que sucedió, pues no lo explican. La Contraloría dice que hay 50.000 millones de pesos en detrimento y que es un hallazgo. Pero lo que no saben es que realmente FOMAC, de la mano del Ministerio de Educación y de la Procuraduría, hicimos un gran equipo para defender al fondo en una pretensión que estaban haciendo los abogados sobre Ley 50 del 90. Y esto hay que aclararlo muy bien. Las cesantías de los docentes del magisterio se reconocen bajo la Ley 1071. Es decir, la mora solo se causa cuando yo me demoro más de 70 días en reconocerle la prestación que él ha solicitado. Diferente es lo que pedían o la pretensión de los abogados que decían que la mora se causaba porque el Ministerio de Hacienda no incorporaba los recursos al fondo, entonces llegaban tarde o no llegaban, o qué sé yo, entonces se causaba una mora por la no consignación de los recursos. Nos llegaron 80.000 derechos de petición al FOMAC, llegaron y nos radicaron más de 70.000 demandas.
la pretensión era, y ustedes lo pueden ver en la Agencia Jurídica del Estado, que es pública la página, era por 4.3 billones. El suscrito defendió al FOMAC y el Consejo de Estado determinó en el 2003 que no existía la Ley 50 del 90, pero que teníamos que, obviamente, reconocer los fallos que ya estaban ejecutoriados en firme. Y en virtud de esa orden, nosotros hicimos los pagos, que son los que encuentra la Contraloría como un hallazgo, cuando realmente lo que estamos cumpliendo es una orden judicial y que defendimos al FOMAC en una pretensión de 4.3 billones y pagamos 50.000 para la vigencia de, casi 50.000 para la vigencia del 2024, realmente cumpliendo una orden judicial con los dineros que tenemos a disposición, que son los recursos del fondo. Y de manera paralela también, de acuerdo a nuestra debida diligencia, hacemos los trámites para solicitar recursos TES, que apenas los desembolsen, pues devolvemos los dineros al fondo, y ahí también cuidamos los recursos públicos, porque lo que estamos haciendo es que la sanción por mora que se debía pagar no crezca y no se paguen intereses. Y pues esa visión no la tuvo la Contraloría de la República. Bueno, eso es importante que lo tengan en cuenta nuestros maestros y sus familias. Y como les decíamos, este es un espacio que va en vivo y en directo, y aquí recibimos las preguntas de los usuarios y de quienes están conectados a esta hora. Empezamos con casi 400 conectados. Creo que en este momento, ¿en cuántos vamos? 700. 900. Tenemos 900 conectados ya. Y una pregunta nos llega de Healthy Snacks for Sophie. ¿La pensión se hereda? ¿Cuál es la nueva que no se hereda? No, a ver, puntualmente no se hereda y no sería el término que en prestaciones económicas deberíamos utilizar. Tenemos que tener en cuenta que cuando sobreviene la muerte de un docente, él puede estar en dos contextos. Uno es que ya esté pensionado. No. Tiene su pensión de jubilación, por ejemplo, entonces yo lo que haría es sustituir esa pensión porque ya la tengo. ¿A quién se la sustituyo? Se la sustituyo a mi esposa o a la esposa del docente, a la compañera permanente o a los hijos. Los hijos en unas circunstancias específicas, si hasta los 18 años o hasta los 25 si están estudiando, y ahí que tendrían que traer la escolaridad, o si tienen alguna invalidez que tendría que ser demostrada. Ese sería un escenario, que yo esté pensionado, la sustituyo. Y si no estoy pensionado, pues entonces en ese escenario sería la pensión de sobrevivientes. Y es exactamente para los mismos beneficiarios, pero yo tendría que entrar a determinar unas características especiales respecto del docente que acaba de morir y que tendría que mirar si tiene los derechos o si no, o en qué circunstancias se le reconoce, y también dependiendo del régimen que tenga. Para explicarte aquí de una manera muy corta y no extenderme, si es ley 91, pues tendríamos que mirar el término o el tiempo que tiene de trabajo, llamémoslo así, porque ahí llamamos a esa pensión post-morte. Okay. Perfecto. Maricar 005 nos pregunta, quisiera saber por qué razón no se me hace pago de la mesada 14. Soy pensionada. Y antes de que le contestemos a Mari, también vale la pena que recordemos que el FOMAC se adelantó a los pagos de mesadas como la 14, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con la ayuda del doctor Aldo? Estamos trabajando para que a los docentes les llegue su mesada antes del 25. El compromiso que hemos tenido hace 30 años y que nunca hemos incumplido es que cada 25 de cada mes nosotros le pagamos la pensión a los docentes. Si nosotros nos adelantamos un día, es realmente un esfuerzo grandísimo, porque la nómina de los pensionados del país es grande, es casi 1 billón de pesos mensual, que tenemos que hacer muy cuidadosamente las novedades, porque es posible que pasen muchas cosas. La Contraloría, de hecho, nos dijo que habíamos pagado 80 casos a fallecidos. Y les recuerdo que nosotros esa data la tomamos de la Registraduría Nacional, que es quien nos provee en este momento de quién está vivo, quién muere en el país. Estamos haciendo planes para tener esa data y alguna otra y no equivocarnos. De 4.2, de 4.4 millones de transacciones que hacemos al año, en 80 se pagaron, 80 casos se pagaron a estos fallecidos, y obviamente nosotros recobramos esos dineros. Pero así lo hacen ver, pero realmente el trasfondo de la gestión que hace Fiduprevisora FOMAC es muy grande. ¿Qué pasa con la mesada 14? La mesada 14 tiene unos requisitos que están en el Acto Legislativo 01 del 2005, y también tiene unos escenarios de reconocimiento. Entonces, ¿qué pasa?
Hay un escenario en el que yo tengo que ganar menos de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Y qué pasa cada año cuando a mí me aumentan el salario mínimo? Es posible que esté yo en la delgada línea de tener el derecho a no tenerlo. No. Y el derecho a mí se me causa cada vez que yo pago la mesada, que la pago en junio de cada año, no cuando me la otorgan por primera vez. Porque es posible que yo la tenga, que mis 3 salarios mínimos hoy me den para tener el derecho, pero el aumento del siguiente año de los 3 salarios mínimos me saque de esa proporción, o una reliquidación pensional me saque de esa proporción. Entonces, como la pregunta es general, ¿por qué no me la pagan? Puede estar en esas circunstancias. ¿Quiénes tienen derecho? Los docentes vinculados antes del 25 de junio del 2005. Los docentes que tengan el estatus pensional antes de esa fecha, los y corrijo, que se pensionaron. estatus, No. exacto, Es pensional. decir, que los que se pensionaron recientemente pues no tienen ese No, derecho. señora, no. Lucía, no es así. El 25 de junio del 2005 me marca ya un primer escenario. Los que se pensionan antes de esa fecha tienen derecho a la mesada 14. Y el escenario que le hablaba es pensionados de entre el 25, como una pequeña transición, 25 de junio del 2005 al 31 de julio del 2011, si no me equivoco, en esa transición, también tiene derecho siempre y cuando ganen menos de 3 salarios mínimos. Posterior a esa fecha del 2011, ninguno tiene derecho. Y para los que no tienen experiencia en el tema pensional, digamos que, oye, a mí me pagaron la mesada 14. ¿Qué es la mesada 14? Realmente la mesada 14 es un reconocimiento que se le hace a los trabajadores de manera general como para actualizarle el valor adquisitivo de su mesada. Por eso la característica de recibir 3 salarios mínimos. No. Es como una compensación. No. Digamos que en prestaciones sociales se habla de compensar para nivelar los salarios por medio de esta mesada adicional. Perfecto. Bueno, Rosa Omaida nos dice, ¿por qué tanta demora para la reliquidación de las pensiones de los maestros si es un derecho? Digamos que en materia de prestaciones sociales todos son derechos. ¿Qué hacemos nosotros acá? Y de conformidad a la Ley 91 así también está establecido. Nosotros, de acuerdo a nuestra capacidad operativa y a los recursos con los que cuenta Fiduprevisora FOMAC, hacemos una especie de priorización de casos. La reliquidación per se nos informa que ya la persona está recibiendo una asignación porque lo que quiere es reliquidarla. Entonces nosotros priorizamos pensión de invalidez, por ejemplo, pensión de sobreviviente, pensión de jubilación y la pensión después ya en el régimen de la 812, cuando es la primera vez en que el docente va a hacer su solicitud, porque se entiende que está desprotegido. Eso tiene prioridad. Y después sí acatamos y acudimos a las reliquidaciones. No obstante, con el plan de acción que estamos adelantando, pues estamos cogiendo todo el universo de las solicitudes que tenemos en el fondo y estamos dándole, de acuerdo a esa prioridad, también una gran importancia a las reliquidaciones, pero sí se pueden demorar un poco más que las otras prestaciones. ¿Y es un proceso que tarda cuánto para que la profesora o la usuaria Rosa Omaida pues quede tranquila? Más o menos, ¿cuánto puede tardar? En términos legales, como esto es compartido con los entes territoriales, porque quien reconoce la prestación es el ente territorial al cual la docente está inscrita, se demora 4 meses por ley y tenemos 2 meses para la inclusión en nómina, o sea 6. Si nos estamos demorando ya más de ese término, que en algunos casos pasa, pues nosotros lo que hacemos también es priorizar lo que está más viejo, porque así nos lo exigen la Contraloría y la Procuraduría, y nosotros mismos así lo vemos, que lo que está más antiguo en Fiduprevisora FOMAC, pues también tiene prioridad para irnos poniendo al día a la vigencia actual. Muy bien, estamos en vivo y en directo a través del canal de YouTube del FOMAC. Más adelante ustedes van a tener también este programa en nuestras redes sociales, en la página web, y por supuesto vamos a sacar algunos clips interesantes para toda nuestra audiencia, y vale la pena que saludemos ya a los más de 1.100 conectados a esta hora de la mañana. Ya se nos está yendo el solecito aquí en Bogotá, hemos tenido un clima muy variable, pero bueno, lo importante es que hay buenas noticias para el tema pensional de los maestros y aquí las estamos compartiendo con todos ustedes en Conexión FOMAC. Nan Pernanzi nos pregunta, buenos días, consulta sobre el pago de la prima de la Ley 91 a quienes cumplen requisitos. Nosotros estamos en el contexto de un gobierno del cambio. La Ley 91 es de 1989 y nunca se le había reconocido la primera mitad de año a los docentes, sino en este gobierno. El año pasado,
se le empezó a reconocer a algunos docentes la prima. No es mesada, es prima, pese a que la prima corresponde a una mesada. Ya. ¿Sí? Para que no confundamos los términos. ¿A quiénes se les está reconociendo? De conformidad al artículo 15 de la misma ley 91, se le reconoce a los que no tengan pensión gracia. Y aquí hago un paréntesis. ¿Por qué existe la prima? La prima existe porque antes, en 1980, hasta el 31 de diciembre de 1980, los docentes vinculados así sea un solo día al magisterio tenían derecho a una pensión. Esa pensión se llamaba pensión gracia. Se elimina en ese momento y la ley 91 lo que hace es reconocerle una prima en ese momento histórico a todos los docentes que estaban vinculados en ese momento. ¿Ok? ¿Qué pasó con el trasegar del tiempo? No se les reconoció. Venimos nosotros a hacerlo y nos amparamos en un concepto del Ministerio de Educación. ¿Qué pasa con el concepto del Ministerio de Educación? Nos da el derrotero y nos dice quién la debe recibir, con base en las normas que también hoy día están vigentes. Por ejemplo, el Acto Legislativo 01 de 2005. Entonces, la Ley 91 y el Acto Legislativo 01 en este momento son los que nos dicen quién tiene o no el derecho al pago de la prima de mitad de año. Entonces, ¿qué dice el Acto Legislativo 01 de 2005? Entonces hablamos de los 3 salarios mínimos y hablamos también del término del 2005, el del 2011 para tener el reconocimiento. ¿Qué nos solicita a veces el magisterio? Pues que se la reconozcamos a todo el mundo. Y realmente no es así. Primero, no debe tener pensión gracia y esto es dinámico, porque nosotros no reconocemos la pensión gracia. La reconoce la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social UGPP. Entonces, si allá le reconocen, nosotros acá tenemos que estar en perfecta comunicación, claro, porque si allá le nace la pensión gracia, aquí pierde la primera mitad de año. ¿Sí? Eso es muy dinámico. ¿Y qué otro requisito tiene? A los docentes con la ley 812 del 2003 les cambia el régimen y sí tuvieron que estar vinculados en ley 91 del 89. Entonces, no es para todo el mundo, por lo menos sí es para los vinculados en la ley 91 del 89. Hoy día contamos con más ayudas. El Consejo de Estado emitió un concepto para darnos luces de quién debería recibir la prima de mitad de año. Recordemos, casi 30 años sin el reconocimiento, lo empezamos a hacer nosotros y lo que queremos hacer es reconocerlo de manera responsable, de no darle un derecho al que no lo tiene ni una falsa expectativa, pero tampoco no darle un derecho al que históricamente siempre lo ha tenido. En eso estamos trabajando con el Ministerio de Educación a ver si ese volumen de docentes se amplía. No es en una gran proporción, es en una pequeña proporción, pero es posible que se pueda ampliar, pero tenemos que llevarlo a diferentes comités jurídicos para que analicemos todas las aristas y no vayamos a cometer un error. Bueno, pues ya estamos llegando al final de nuestra conexión FOMAC con 1.300 usuarios conectados a esta hora a través de nuestro canal de YouTube. Y ya para redondear, doctor Cortés, hagamos un top 3 de los grandes logros y de pronto ese cuello de botella que todavía subsiste, pero que es importante que los usuarios, los señores del magisterio y sus familias sepan que todo el equipo que hace parte del FOMAC trabaja a diario para subsanar. Principal, número 1, en cuanto a las cesantías. Yo sé que estamos hablando de pensiones, pero en el 2018 reconocimos 45.000 cesantías con el 80% de inoportunidad. Y eso acarrea sanción por mora, que es costosa para el Estado. El año pasado reconocimos 90.000 cesantías con el 98% de oportunidad. Le pudimos dar la vuelta de la mano del Ministerio de Educación, Secretarías de Educación y Fiduprevisora FOMAC. Perfecto. La regionalización en el tema de pensiones nos ha servido muchísimo. Hemos asistido a comités regionales, hemos hecho compromisos con el doctor Aldo Cadena y ninguno se ha incumplido. Eso hay que destacarlo porque Fiduprevisora FOMAC y el vicepresidente tenemos palabra. A lo que nos comprometemos, hacemos esfuerzos más allá de lo humano para poderlo cumplir. Tercero, seguir con la comunicación que tenemos con el fondo, los sindicatos, los docentes y todo lo que tiene que ver con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Siento que la comunicación conmigo y con mi equipo de trabajo es muy buena y eso se debe mantener porque eso construye una relación muy sólida en el magisterio porque este es nuestro fondo y lo tenemos que cuidar como lo ha venido cuidando Fiduprevisora durante todo este tiempo. Y algún aspecto de mejora que yo pueda ver para los docentes, revisen constantemente su aplicativo humano en línea.
hemos escuchado casos en que no están haciendo los mismos docentes las solicitudes de cesantías porque a veces prestan las claves, a veces le dan a un tercero las claves para que les hagan el trámite y ellos se quedan con esas claves y de pronto puede pasar algo, se pierden y no se terminan enterando de trámites que realmente no están haciendo. Entonces lo fácil es, ingresen a la plataforma, si ven un trámite que no corresponde a una solicitud hecha por ellos, automáticamente la pueden desistir. Educación al día. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.